Tiempo de entrevista, tiempo de analizar la actualidad aquí en Mírame Televisión, en Canarias al Día. Y la actualidad nos ha dejado sobre la mesa muchos asuntos de interés en los últimos días y semanas. Asuntos que hoy queremos traer de nuevo a esta mesa para tratarlos con nuestro invitado de hoy. Nos acompaña el diputado autonómico de Ciudadanos, Ricardo Fernández de la Puente, a quien ya damos la bienvenida. Ricardo, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, buenas tardes. La verdad que hay muchos asuntos de interés que tratar, pero me gustaría empezar hablando de desempleo, porque el pasado viernes conocíamos los datos oficiales de la Agencia Europea de Eurostat que situaban a Canarias como la segunda región de toda Europa con una mayor tasa de paro, un 23% de paro. Claro, mientras el gobierno y mientras los indicadores económicos hablan de mejoría, la realidad es que seguimos teniendo una de las mayores tasas, en este caso, de paro de Europa. ¿Por qué? Pues la verdad es que la explicación no es sencilla y si escuchamos al gobierno, el gobierno le da la vuelta a la moneda y dice que Canarias es la región de España que más empleo genera en este último trimestre, en el mismo periodo que estamos comentando, ¿no? Pero la realidad es que tenemos una tasa de paro altísima, que el sector del turismo sigue sin arrancar, vamos a decir al 100%, va un poco todavía a ralentí y las perspectivas son que vaya a seguir así los próximos meses. La construcción no termina de arrancar, los sobrecostes de la construcción, los problemas de abastecimiento, de suministro que están quejándose los constructores, pues también hace que ese sector tampoco tire. El comercio no está muy boyante, el consumo de los ciudadanos, de los particulares, dada la situación que está ahora mismo y la incertidumbre también por la subida de la inflación, tampoco lo hacen como muy apetecible, ¿no? Entonces todos estos elementos hacen que, bueno, que todavía tenemos muchísima gente en ERTE, ¿no? Que eso tampoco hay que olvidarlo. Bueno, pues todo esto hace que los datos que tiene ahora mismo Canarias pues sigan siendo malos y por otro lado los empresarios dicen que no consiguen personal para según qué puestos, que no están, digamos, más cualificados, ¿no? Y que están buscando incluso ver la posibilidad de traer gente de fuera para ocupar esos puestos. Todo ese condimento, todo ese potaje, si me permites decirlo así, hace que la situación ahora mismo en Canarias sea muy delicada desde el punto de vista de economía, desde el punto de vista de lo que la gente en la calle piensa y lo que espera, ¿no? No hay que ser todavía muy excesivamente triunfalistas, como de hecho sí es el gobierno, que en cuanto hay un pequeño rayo de sol dice que ya esto ha escampado. No, todavía queda mucho por delante y las cifras así lo están atestiguando. En ese potaje hay muchos ingredientes que me gustaría tratar con usted, porque la verdad es que en ese discurso, digamos, optimista del gobierno, basado también, insisto, en datos oficiales que hablan de un crecimiento del PIB para este año, que aunque se ha tenido que revisar, sigue siendo un crecimiento de la economía. Lógicamente venimos de una pandemia que ha paralizado también nuestra economía, pero la realidad es que parece que sí que hay una recuperación. Pero decía el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en el debate del Estado de la Nacionalidad, él decía, bueno, es que el problema es que en Canarias cuando vienen las crisis afectan a nuestra economía, afectan a nuestro empleo, afectan a los datos de pobreza, pero cuando vienen las épocas de bonanza, pues no se traducen en una mejoría de estos datos generales. ¿Usted cree que esto es así? ¿Que en las bonanzas no se cubren, digamos, pues todas esas pérdidas sociales y de empleo que sí que generan las crisis económicas? No, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Yo creo que en las épocas, digamos, de bonanza, como lo hemos tenido hasta bueno, que hubiese seguido si de no ser por la COVID, de hecho, todas las estadísticas cuando salen, ninguna se compara con el año 2020-2021. Todo el mundo busca como punto de referencia ese mismo periodo en el año 2019, justo antes de pre-COVID. En cualquier tipo de, digamos, análisis que quisiera hacer, si se quiere ser medianamente coherente en ese análisis. Yo creo que la situación de Canarias es que nosotros tenemos una muy fuerte influencia del turismo. Cuando en otras partes de España, del territorio nacional, se entra en crisis, Canarias por su turismo pues tarda más en entrar. Y es verdad que luego cuando llegamos a recuperar, digamos, a nivel nacional se recupera la economía, empiezan a haber datos positivos, Canarias siempre tarda un poco más, que no está muy bien explicado por qué, porque nosotros tenemos nuestras temporadas perfectamente estructuradas, nuestro peso de nuestros sectores por mercado y sobre todo por mayoritariamente extranjero, con lo cual no está afectado por el consumo nacional, salvo en el verano, que sí somos somos un destino prioritario para los peninsulares, pero de resto el consumo, el empleo, la construcción, todo lo que es el comercio, todo eso, digamos, no tiene por qué estar afectado de manera distinta a lo que ocurre en el resto del territorio. Decía que todavía no está terminando de arrancar, por ejemplo, el sector turístico, el consumo en el sector comercial. En el sector turístico, sin embargo, sí que en principio no se han cancelado reservas y todo parece que en la época post-COVID, pues la idea es que la cosa vaya mejor. ¿Qué previsiones hay para el verano y sobre todo para la temporada alta que viene después del verano? Bueno, yo me quedo con el análisis que ha hecho la patronal, tanto a nivel nacional como a nivel de Canarias, en el que venimos una Semana Santa, que aunque solo sean una semana, 7 días,
pero sí es verdad que las cifras han sido mayoritariamente positivas o muy positivas por encima de las expectativas que se esperaban para nuestra Semana Santa, ¿no? Insisto, si lo analizamos en la temporada, estamos hablando de 7 días, si nos lo centramos a nivel nacional, estamos hablando de 4 días, que eso en el contexto pues no es relevante, pero sí como indicador. La verdad es que hemos empezado el año con unas restricciones en algunos mercados clave para nosotros, sobre todo el mercado británico, con una situación que no termina de arrancar en este mercado, con un mercado alemán que ahora mismo también está empezando a sufrir y un poco a ver esa instabilidad, parte de ello también producida por esa crisis o esa guerra que tenemos ahora mismo en Ucrania. Y todo esto hace que los indicadores, bueno, y que estamos ya en nuestra peor época del año, históricamente, o sea, con COVID o sin COVID, 10 días después de Semana Santa y hasta que estamos en el 1 de julio, es históricamente nuestro peor digamos, época de llenar el turismo, ¿no? Y luego llegamos al verano. Nosotros no somos un destino de verano, lo somos, pero no tanto como otros destinos, ¿no? Y ahora mismo tenemos mucha competencia y vamos a tener mucha competencia con toda la cuenca mediterránea, nuestros tradicionales competidores, también con el caso de Baleares, con la costa española. Es decir, yo no espero que tengamos digamos, un verano excesivamente bueno. Yo lo que sí espero es que esto siga esta tendencia que estamos teniendo y que lleguemos bien preparados a la próxima temporada de invierno, que si no ocurre nada, pues entonces sí será cuando realmente arranque, digamos, o se reactive de una manera ya importante nuestra economía. Las previsiones de llegadas digamos, de plazas de avión para esta temporada pues son similares, mentira, no son similares, son un 7% por encima en el global de las cifras que teníamos a esta misma fecha antes del COVID, en el año 2019, pero esas plazas luego hay que llenarlas. Y la situación económica de Europa, hay mucha incertidumbre. Hay gente que se pregunta por qué con buenas cifras turísticas, esto no es una pregunta ahora, ya nos la hacíamos antes del COVID, ¿por qué cuando batimos récord de turistas después no se traduce pues, en unas mejores cifras de empleo? Vuelvo a lo mismo, si vamos incluso porque somos un destino atractivo y viene mucha gente de fuera para trabajar en Canarias, en este sector turístico que es realmente una Fórmula 1, ¿no? Entonces, pero sin embargo, después hay profesionales, sobre todo en el sector de la hostelería, que dicen que no encuentran mano de obra. A ver, según en qué puestos, en qué sitios, no es lo mismo pues, gente de animación, que departamento comercial, que camareras de pisos, que camareros de restaurante de bar. En fin, hay distintos puestos en los cuales somos tradicionalmente, o se ha ocurrido, que viene mucha gente, sobre todo por el tema de idiomas, ¿no? En el sector turístico los idiomas son básicos y desafortunadamente en Canarias tenemos una carencia muy, muy importante que no se sigue sin solucionar en el tema de los idiomas, que es básico para comunicarte con nuestros turistas. Con los peninsulares está claro que sí, no, eso es obvio, pero con los ingleses, con los alemanes, con los nórdicos, cuando teníamos mercado ruso, con los italianos, con los franceses, el idioma, al menos el inglés, es fundamental, y tener un segundo idioma, como sí tienen nuestros vecinos europeos, que sí lo dan en sus escuelas a la gente, a los chicos, a los jóvenes, pues eso evidentemente tienen una ventaja competitiva con respecto a la gente que estamos formando nosotros a día de hoy, porque eso no ha cambiado. La verdad es que ese problema de desventaja, en nuestro caso competitiva, por el problema de los idiomas, lo hemos padecido durante años, pero me gustaría preguntarle en concreto por esa situación que se está dando de algunos hosteleros, empresarios que dicen, oye, es que me cuesta conseguir mano de obra. ¿Es un problema de que no hay mano de obra? ¿Es un problema de las condiciones laborales y económicas que en este caso tienen esas empresas? Bueno, si estamos hablando de empresas, digamos, que se rigen por el convenio de hostelería, pues las condiciones están pactadas con sindicatos, con la patronal, tanto a nivel de la provincia de Santiago de Tenerife como en la otra provincia, y por lo tanto son condiciones que están abiertas. Luego entran otros elementos, o sea, el mínimo está tasado, es decir, y luego, pero claro, luego entran la figura que se llaman los pactos de empresa. No es lo mismo trabajar en una cafetería de cualquiera de nuestras calles que trabajar en un hotel de 5 estrellas. El salario es distinto, evidentemente, porque la responsabilidad, etcétera, etcétera, y también el servicio y la formación que se le tiene que dar al trabajador, al empleado, pues es distinta. Pero el mínimo es todos para todos, es igual. A partir de ahí, bueno, pues no es lo mismo, como digo, pues un camarero que nos pone el café por las mañanas con cualquiera de las cafeterías, de los bares que tomamos café, que cuando uno va a trabajar o va a trabajar en un hotel de 5 estrellas o de 4 estrellas, que tiene un salario, bueno, pues ligeramente superior. ¿Y usted cree que las condiciones laborales son justas? No sé si es la palabra correcta, en el sector turístico en general. Todo lo que sea el acuerdo entre los entes sociales, tanto sindicatos como patronal, a la hora de sentar a ver cuáles son los salarios mínimos, las condiciones de trabajo, los días de vacaciones, la bolsa de vacaciones cuando uno tiene vacaciones, los días que se pueden librar,
evidentemente, si entre los agentes sociales han llegado a un acuerdo, es un buen acuerdo, por lo tanto, seguramente no será el que desean los empresarios ni el que desean los trabajadores, pero eso es una negociación. Por lo tanto, entiendo que si se ha firmado es un buen acuerdo de las condiciones generales para el sector. Eso no quita para que luego siempre pueda haber el que se salta esas condiciones, digamos el pirata, ¿no? El parche en el ojo, que lo hay en todos los sectores, en todos los ámbitos de la economía. A ese es al que hay que perseguir, a la gente que no contrata, el que no se le garantiza los derechos a los trabajadores, que no cumple o que lo contrata por 2 horas pero realmente estás trabajando 8 horas. Ese es el que hay que perseguir porque está haciendo una mala competencia, está haciendo una competencia desleal para los que sí cumplen. Hay un viejo debate que empieza a ser viejo ya, pero que al final, siempre cuando vienen épocas de crisis o cuando se ponen los datos de paro y de pobreza sobre la mesa, sale a relucir, y es la de nuestra dependencia del sector turístico, en el sentido de si tenemos el modelo adecuado para los tiempos que corren. Me gustaría preguntarle por esto, sobre todo teniendo en cuenta que, lógicamente, Canarias, su PIB y en general su economía depende mucho también, su mercado laboral, de lo que ocurre en el sector turístico. ¿Hasta qué punto somos, como dicen algunos, los hamaqueros de Europa, o hasta qué punto tenemos un modelo que realmente es el más rentable, digamos, para Canarias? A ver, el peso que tiene el turismo en nuestra economía, el peso directo, es un 35%, sí. El empleo es un 33% y los impuestos que recauda el sector turístico es a su vez también un 30 y tantos % de todos los impuestos que se recaudan en la comunidad autónoma. Ese es el peso real que tiene el sector turístico. Yo creo que nosotros somos un destino líder en el contexto mundial, me atrevería a decir. Es decir, cuando vemos las cifras antes del COVID, del número de turistas que venía, de lo que genera nuestra comunidad, de la capacidad de trabajo que tenemos, es que nosotros competimos no contra otras comunidades autónomas, competimos contra países, contra Brasil, contra Grecia, contra Túnez, contra Turquía. Esos son nuestros competidores, los competidores de Canarias, ¿no? Nosotros tenemos un destino, y el otro día yo lo decía en el Parlamento, una comparecencia que hacía la consejera de Turismo, Yaisa Castilla. Nosotros somos un destino multiproducto y un destino multiservicio. Es decir, aquí cabe todo el mundo, porque aquí no podemos centrarnos solamente en eso que algunos llaman turismo de calidad. ¿Qué es el turismo de calidad? Turismo de calidad, de mi modesta opinión, es recibir un poco más por lo que estás pagando, ya vengas con una mochila o vengas a un avión privado. Eso es la calidad. La calidad no son las estrellas, nunca lo ha sido, aunque han habido en algunos momentos de nuestra época reciente que sobre todo pues algunos políticos han optado por ese discurso de que vamos solamente a las 5 estrellas. No tenemos capacidad para emplear a 200 y pico mil personas, que es lo que emplea el sector turístico en condiciones normales, en hoteles de 5 estrellas. Eso se puede hacer un destino que empieza desde cero. Dice, bueno, pues solo queremos hoteles 5 estrellas. Bueno, pues eso tiene una forma de construir, una forma de concebir, una forma también de legislar, porque los señores de 5 estrellas piden una serie de servicios que igual hacen competencia a otros servicios o a otros sectores de la economía y por lo tanto no se les puede ofrecer. Es decir, en la situación que tenemos, en nuestro multiproducto, tenemos una buena oferta en todos los ámbitos. Tenemos una buena oferta de 5 estrellas, de 4, de 3, de apartamentos, de hoteles rurales, de viviendas vacacionales. Bueno, pues eso es ese mix, y eso es lo que permite que, bueno, pues el que quiera venir a Canarias encuentre lo que quiera. Y luego está el tema de las actividades y el ocio, que es muy importante, porque la gente cuando va de vacaciones, algunos sí prefieren quedarse en el hotel y no salir, pero la inmensa mayoría lo que quiere es salir y conocer el destino y aprovechar y disfrutar de allí donde va de vacaciones. Al final la imagen y los datos también un poco la apoyan del turista que mayoritariamente viene. Es un turista que se critica por el impacto que genera, no tanto por el impacto positivo en la economía, sino por el impacto que genera pues sobre el territorio y sobre nuestro medio ambiente, ahora que hablamos tanto de sostenibilidad. Yo le escuchaba en esa comisión parlamentaria y usted decía que bueno, que pudiendo ser verdad esto, hablaba también del impacto que hay en el territorio en las medianías. Y usted decía, claro, en las medianías, esto no lo han hecho los turistas, ¿no? Claro. Esto también lo hemos hecho nosotros. Pero bueno, ¿cómo podemos, digamos, conjugar las dos cosas? Lo que tenemos que aprender nosotros y ese turismo, o el tener un turismo más responsable en ese sentido, ¿cómo se puede hacer? A ver, nosotros tenemos, digamos, la fisonomía de nuestras islas está muy concentrado, en general, los núcleos turísticos. El sur de Tenerife, el sur de Gran Canaria, en Lanzarote, en Fuerteventura, está como muy localizado y muy focalizado dónde están digamos, los establecimientos turísticos, la oferta turística. Es responsabilidad nuestra, hasta me refiero pues de las administraciones, los responsables turísticos, el colaborar con el sector privado para atraer ese turista. Pero una vez que está aquí en nuestro destino, que está alojado en cualquiera de nuestros tipos de alojamiento turístico que se los ofrece, es nuestra obligación el intentar moverlo dentro de la isla para que pueda pues conocer pues nuestra realidad, nuestra gastronomía, que compre una tienda, una camiseta, o que se vaya a cenar a un restaurante, o que vaya a un parque temático.
Eso es nuestra obligación. El turista cuando viene no tiene obligación de gastar. Tenemos que ser nosotros los que los convenzamos que se gaste su dinero, porque si no, no se lo va a gastar, se lo va a llevar y entonces, bueno, pues nos queda ese mal sabor de boca de que es que no gasta en destino, ¿no? Es que si tú no le ofreces lo que el turista no está buscando, pues igual no te compres y lo guardo para otra ocasión, ¿no? Pero no se puede un poco reconducir el turista que queremos que venga aquí, porque al final la oferta que tenemos es la que tenemos y a lo mejor volviendo un poco a los tópicos habituales, es decir, necesitamos más un turismo que venga pues a conocer nuestra naturaleza y nuestra riqueza, a protegerla porque venga educado en ese sentido, que un turismo que venga pues simplemente a emborracharse. Yo creo que ese es un tópico y es quizás lo que sale en los medios, ese turista de borrachera, vamos a decir, que tuvimos, un turista inglés, que lo tienen ahora mismo, por ejemplo, en Baleares, en la zona de Magaluf o en las zonas de Benidorm, de esos viajes de estudiantes que lo que van es a emborracharse durante 48 horas y bueno, vuelven de aquella manera a sus países. Yo creo que eso es una cosa puntual y circunstancial y que no es representativo de la realidad de nuestro producto. Tirando un poco de memoria, porque no tengo los datos a día de hoy, pero sí es verdad que yo recuerdo que el gasto medio por turista en general de Canarias era ligeramente superior al turista de Baleares. Y todos tenemos la concepción que a Baleares es un turista, digamos, que gasta más o que es más de lujo. Bueno, pues esos son datos, ¿no? Nosotros recibíamos 16, 17 millones de turistas, que es una cantidad muy importante. Y eso cabe de todo, ¿no? Y luego también está en el tipo de turista que focalicemos. No es lo mismo un turista que venga de congresos e incentivos, que está 3, 4 días y que contrata un montón de servicios para ese congreso, tiene otra forma, digamos, un gasto más impulsivo, que el turista familiar que viene pues con una pareja con 2 niños y que está 7 días en nuestras islas, ¿no? Es decir, ese mix también tenemos que tenerlo. Por eso yo decía antes que somos un destino multiproducto y multidestino. Aquí cabe mucho y lo que tenemos que saber ofrecerlo y venderlo, porque aquí cabe de todo, ¿eh? Eso sí lo tengo yo claro. La verdad es que una de las cosas que en estos momentos se está produciendo, usted también lo abordaba en esa comisión reciente en el Parlamento de Canarias, es ese fenómeno de la gentrificación que sobre todo vemos en algunos núcleos turísticos y también en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria. Y usted hablaba también de que hay que evitar la turismofobia. ¿Cómo se consigue un equilibrio? En el sentido de que no se genere ese fenómeno, no se expulse a los residentes locales de esos lugares turísticos. ¿Y cómo lo hacemos sin tener fobia por los turistas? Claro, ahí se plantea digamos, el dilema, ¿no? Es decir, cuando uno va de turismo, no siempre, pero digamos lo que quiere es, bueno, pues estar esos 7 días de ocio, pasarlo bien, divertir, disfrutar, y eso choca con una persona que se levanta a las 6:30 de la mañana y que se sale de su casa a las 8 y cuando llega a las 8 de la tarde reventado de trabajar, lo que quiere es pues cenar algo y descansar, porque al día siguiente... En cambio, que el turista pues se levanta al mediodía, se va a la playa, vuelve y por la noche lo que quiere es fiesta y se vuelve a levantar. O sea, eso está, digamos, esa es, digamos, la contradicción que tiene turismo versus residencia. Por eso, en el caso, por ejemplo, de la vivienda vacacional, pues se planteaba que no hubiese vivienda vacacional en zona residencial, porque podía generar conflictos. No tiene por qué, ¿vale? Pero podía generarlo para evitar ese tema. Lo que está ocurriendo con la gentrificación, con la turismofobia que hemos visto pues, en Barcelona y en otras partes de España, es que antes había muchas viviendas que se destinaban a alquileres de larga duración, tenían una rentabilidad al propietario y bueno, pues con esto de la vivienda vacacional, con la posibilidad de alquilarlo por días o por semanas, pues el rendimiento es mucho mayor. En general, en un piso que está bien situado, con buenos servicios, pues le sacas a veces 2 y 3 veces más, y 4 veces incluso, que le puedes sacar un alquiler de larga duración. Es una decisión por parte del propietario elegir en si me quiero meter en el negocio y dar el servicio adecuado al turista, o de otra manera prefiero seguir por eso. Y eso es lo que ha provocado en nuestras zonas, digamos, en nuestros sures, el que haya mucha gente que haya optado por, bueno, pues ofrecer esos apartamentos, esos pisos que antes eran para estos contratos de larga duración, destinarlos a vivienda vacacional. Pero al final en esos lugares también hay unos servicios que hay que prestar y que prestan normalmente pues, los residentes. En este caso hablamos del personal de los colegios, el personal educativo, el personal sanitario, los propios trabajadores de los hoteles y de la hostelería. Claro, realmente esas personas no tienen capacidad y muchas veces vemos lo que ocurre en el sur, que pues, se tienen que desplazar desde la capital, generando todos esos problemas de movilidad, contaminando mucho, porque no encuentran un piso donde vivir a un precio razonable. Yo siempre hago una definición que cuando estuve yo como responsable de turismo me dijo una jefa de servicio, la vivienda vacacional es un uso excepcional a la vivienda residencial. Y es así, es decir, en cualquier edificio, salvo que esté prohibido por la comunidad de propietarios y hasta que no aparece la vivienda vacacional no está reflejado en los estatutos de las comunidades de propietarios,
pues se puede hacer la vivienda vacacional, como de hecho se está haciendo. Esa libertad, ese grado, digamos, eso existe, ¿no? Otra cosa es que un edificio cuando se construye nuevo, pues digamos, los estatutos de la comunidad digan que está prohibido la vivienda vacacional. Entonces, si está prohibido ahí no se puede hacer, ¿no? Eso lo que ha provocado es que se encarezcan los precios y los alquileres, pero por un tema de que si yo tengo un piso y lo puedo alquilar de esta manera, aunque me cobren una comisión en los portales de viviendas vacacionales, o aparte está el servicio de limpieza que tengo que darle una o dos veces durante la estancia, o los extras que yo quiera poner, pero si al final me salen los números, es un tema de economía y es un tema de opción por parte de los propietarios, ¿no? Pues es un tema de economía. También hemos visto algunos fenómenos que se están produciendo, ¿no? En zonas pues ya más desfasadas turísticamente. Me viene a la cabeza, por ejemplo, lo que ocurre en Los Cristianos, pero hay otras muchas zonas similares en Canarias. El modelo anterior de apartamentos que ha ido quedando un poco en desuso, nos hemos encontrado con algunos centros que intentan transformarse en viviendas vacacionales o intentan prestar servicios de viviendas vacacionales que no lo pueden hacer porque al final son instalaciones que no solo pueden prestar un uso turístico. ¿Este tipo de cosas se están controlando? ¿Se vigila que se cumpla tipo de cuestiones? Se debería cumplir por parte de la inspección turística. Bueno, pues, ¿qué tal funciona la inspección turística? Pues, usted estuvo en la viceconsejería ya hace algunos años, pero seguro que lo sabe. Pues yo creo que hace falta dotarla de muchos más medios. Ya cuando yo estaba, el número de inspectores que hay para la ingente labor que tienen es muy poco. Los inspectores que están en la calle, no solamente para controlar la vivienda vacacional, sino para controlar también los restaurantes, las agencias de viajes, en fin, los comercios que están en zonas turísticas, todo eso. Bueno, los comercios son inspectores, otros inspectores. Pero evidentemente es una labor ingente para muy poquitos, creo que eran, no quiero dar la cifra para no equivocarme, pero vamos, irrisoria para el peso que tiene el turismo y la importancia que tiene el turismo en nuestras islas, ¿no? Yo sí creo que habría que hacer una labor más de control por parte de dotar de más medios de personal a la inspección de turismo para que todo el mundo cumpla la normativa, cumpla las leyes que para eso las ponemos o se ponen, y a partir de ahí, oye, pues la competencia es sana y es buena. Antes hablaba de pasar un poco de lo que aporta también a la recaudación tributaria de la comunidad autónoma el sector turístico. Y hoy ha salido una noticia que a mí me parece muy interesante, lo publicaron los compañeros del diario.es, desde el compañero canario Raúl Sánchez, él publicaba esta información. El Edén fiscal canario, empresas y fortunas de las islas se ahorran 5.000 millones en impuestos desde 2008, entre otras cosas por la serie de incentivos que tiene el régimen económico y fiscal de Canarias. Quizás el más importante es esa Reserva de Inversiones Canarias, esa RIC. A mí me gustaría preguntarle por este dato, por ese sistema fiscal que tiene Canarias, que por todos hay como una unanimidad de que este régimen, este REF, es importantísimo para las islas, pero después es verdad que al final hace que haya mucho dinero que no se esté recaudando. ¿Usted qué opina? Vamos a ver, el titular, y con todo mi respeto para los periodistas del diario.es, no es que se lo ahorren y se lo lleven para su casa y se compren 4 chalés o 20 coches de lujo. Es un ahorro fiscal que tienes un compromiso de reinvertirlo en la actividad por la cual generas ese rendimiento. Sí, ¿no? En el caso de la RIC hasta el 90% en 3 años. La pregunta es, ¿eso se está invirtiendo? No, es que si no, ya están nuestros hermanos mayores de Hacienda, los hombres negros de Hacienda, que ya bastante lo controlan. La Reserva de Inversión Canarias cambió. Una época en que todo el mundo podía tener, cualquier profesional liberal podía tener en reserva de inversión con sus beneficios y no se pagaba en ese periodo de impuestos, pero luego se produjo un cambio importante y sustancial, creo que fue antes del año 2000, en el 2008, creo que por esa fecha precisamente. Y es que tú tienes que tener un plan de inversión, esa inversión tiene que ser acorde con tu actividad principal, o sea, tú no puedes, por poner un caso, me dedico al mundo de la agricultura y no me puedo comprar 3 pisos en el centro de Santa Cruz con mi reserva de inversiones. Pero si me puedo comprar un tractor, una empaquetadora, maquinaria, lo que sea, en fin, vallar la finca, mejorar el riego, todo eso sí cabe, pero no cabe comprarme pisos porque no tiene sentido, porque no amplía. ¿Un profesional, un abogado, qué puede hacer? Bueno, pues si tengo un despacho más chico me compro un despacho más grande, y si tengo ordenadores antiguos pues me lo compro más nuevo, o la fotocopiadora, pero no te lo puedes gastar en pisos, y si lo quieres hacer, lo puedes hacer pero pagando tus impuestos. Eso es así. Supongo que habrá casos y casos, porque se ponen varios ejemplos, algunos del sector turístico, pero hay otros que quizás son más llamativos. Por ejemplo, el ejemplo de IKEA. IKEA es una multinacional que está prácticamente repartida por todo el mundo. Seguramente IKEA poco le importa ese régimen especial y fiscal, estaría en Canarias de cualquier manera. ¿No habría que mirar un poco quizás
¿A qué empresas se beneficia y a qué empresas no se beneficia? No, pero es que igual IKEA lo que hace es que con sus ventas paga sus impuestos y se lo lleva para Suecia, que son de Suecia. Sí. Eso es lícito, eso lo puede hacer cualquier empresa. O sea, mientras tú pagues los impuestos que te corresponden por la actividad que genera. Sí, pero en este caso pagan menos impuestos por el régimen especial que hay en Canarias. No. Bueno, pagan menos impuestos, pagan lo que le corresponde, el impuesto social que le corresponde. Que es menor en Canarias, es la segunda comunidad con el impuesto social es más bajo en este caso. ¿Cuántos IKEA caben? Uno, no caben 20 IKEA. Es decir, al final, y queremos nosotros tener servicios y tener, digamos, este tipo de empresas, yo creo que sí, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el Corte Inglés no fuera o las ¿Pero grandes qué crees que superficies? irían? Yo creo que son empresas que están en todos los sitios, ¿por qué no iban a estar aquí? No, pero si al final, a ver, lo que no puede ser es que según de donde tú vengas tengas unos impuestos, tengas otros. Entonces, las condiciones en un territorio tienen que ser igual para todos. Ahí podemos decir, oye, pues hay que afinar un poco más, un poco menos, pero las condiciones tienen que ser iguales para todos, ¿no? Y en este caso, bueno, pues puede ser que IKEA, por decir esto, cualquier otra gran superficie o cualquier otra empresa multinacional tenga un beneficio, pero al final si paga sus impuestos, pues está adaptándose a las reglas del juego que se ponen en el territorio. Hay dos asuntos, Ricardo, que me gustaría tratar antes de terminar esta entrevista. La verdad es que estamos tratando muchas cuestiones. Todo, al final nos iba a hablar antes o después del sector turístico, pero volvemos a lo mismo. Dábamos los datos antes, los daba usted, de la importancia que tiene para la economía. Pero yo le escuchaba esta mañana en Radio Club Tenerife, en la SER, hablar de un asunto del que también se habla mucho en el Parlamento de Canarias. Nos vamos a salir un poco, pero que está muy relacionado también con la pobreza y con la situación social de las islas, y es la dependencia. Y usted decía, bueno, a pesar de que hay datos que son positivos, es verdad que se está incorporando más gente al sistema, la realidad es que la radiografía general sigue siendo mala. Canarias sigue siendo la comunidad donde más tiempo se espera por que se resuelva la dependencia, además con diferencia con otras muchas comunidades. ¿Cuál es su opinión sobre la situación de la dependencia en Canarias? Porque nosotros le preguntamos al presidente del Gobierno de Canarias aquí en la entrevista hace un mes, Ángel Víctor Torres, y él nos decía, bueno, que dentro de un año seguramente los datos de Canarias serían muy positivos. Esto también se lo hemos escuchado a la nueva directora general, a Marta Arocha, hablar de un horizonte de un año. ¿Usted cree de verdad que en un año esto va a cambiar? En un año lo que hay son elecciones. Vamos a decir, a ver, el problema de la dependencia es que yo creo que ha sido la piedra en el zapato, una de las piedras en el zapato que ha tenido este gobierno. Bueno, pues cuando uno está en la oposición, presume de tener la varita mágica para arreglar los problemas. Cuando uno se encuentra y se sienta en la mesa para resolver los problemas, hace falta capacidad de gestión. Y ha faltado capacidad de gestión en el área de dependencia de asuntos sociales, cuando en esta legislatura ha sido uno de los departamentos que más recursos han tenido. Creo que aproximadamente 200 millones más, creo que también se decía esta mañana en la tertulia, 200 millones más que cualquier otro gobierno y más personal que cualquier otro gobierno. Al final es un tema de gestión. Y luego está, bueno, pues en la cantidad de las ayudas, son muchas, son pocos. Yo creo que son irrisorias, es decir, porque con las ayudas que se están dando no se puede atender a las personas que se quedan en casa porque tampoco hay plazas asistenciales para esas personas. Es decir, tenemos un problema no de ahora, no de hace 2 años de esta legislatura, tenemos un problema que lo vimos arrastrando y en cada legislatura se viene a decir lo mismo. Bueno, ahora vamos a poner más recursos, más personal y esto se va a arreglar. No se termina de arreglar. Pero incluso cuando se ponen más recursos, como ha ocurrido en esta legislatura, no se arregla el problema. Seguimos estando, insisto, a la cola en gestión de dependencia. Estamos a la cola en la gestión de dependencia. Quizás la pregunta no es que... O quizás no haría falta que alguien de verdad tuviera un poquito más de autocrítica, hasta en el sentido de decir, es que a lo mejor somos incapaces como administración o no hay capacidad para poder solucionar o atender a todo el mundo. No, yo creo que la administración es capaz. Es capaz, hay capacidad. A ver, yo creo que sí, o sea, es un tema final de capacidad de gestión y de poner a la gente, a las personas adecuadas a gestionar un área complicada, no sencilla, evidentemente, dependencias muchísimo más complicadas que, por ejemplo, economía o que, por ejemplo, turismo, que hemos hablado antes. Y por lo tanto hace falta una visión y una capacidad de gestión y unos equipos que sean capaces de liderar a los funcionarios y al personal que está en la consejería. Eso es lo primero. Y luego hace falta dinero. Dinero se las ha puesto. 200 millones más de euros. Poco. Bueno, pues habrá que ponerle más dinero igual. Serán 400, serán 500, no lo sé. Pero si habiendo recursos económicos, pero sobre todo capacidad de gestión, los problemas se pueden resolver. Yo me niego a pensar que la dependencia en Canarias no tiene solución. Una última cuestión, porque hemos visto cómo ha presentado en el Parlamento de Canarias una petición de información dirigida a la Viceconsejería de Turismo, en la que ha solicitado pues, la relación de contratos menores de la Viceconsejería de Turismo durante el año 2021. ¿Por qué ha decidido pedir esta documentación? He pedido 2020, 2021. 2020 también. Y sí, y también creo que también pedí los contratos
que se han hecho en este primer trimestre, creo que también. Aparte del informe que se ha hecho recientemente sobre la vivienda vacacional, que ha salido en este medio y se ha recogido también por otros medios, por un supuesto caso de plagio en esa información que se aporta. Y luego, bueno, digamos, las vinculaciones que hay entre, digamos, la Viceconsejería de Turismo y la persona que ha realizado el contrato. También he pedido el expediente para conocerlo, porque el informe pues no ha tenido capacidad, o sea, no está publicado en la web de la Consejería de Turismo, ni de la Viceconsejería, ni el Observatorio Turístico de la Consejería. Por tanto, bueno, pues he pedido la información, seguramente esté todo correcto, esté todo impecable, pero bueno, quiero verlo porque éticamente y moralmente a mí, sinceramente, me raya un poquito, ¿no? Pero bueno, otra cosa es lo que, si se ha seguido los procedimientos y es correcto, bueno, pues será correcto. Y más allá de ese contrato en concreto, en general, ¿usted qué opina de la gestión a la hora de esa gestión, digamos, que quizás no se ve tanto, que es la de las contrataciones que se hacen desde una viceconsejería como es la Viceconsejería de Turismo? ¿Cómo crees que se está gestionando el dinero en esa viceconsejería en lo que llevamos de legislatura? Yo creo que se está gestionando mal, es la realidad. O sea, en general, yo creo que la Consejería de Turismo no está haciendo lo que tendría que hacer con la cantidad de recursos que tiene. Centrándome exclusivamente en lo que es la Consejería de Turismo, que todo tiene industria y comercio. Yo creo que las cosas se podrían haber hecho de otra manera, se podría hacer mucho menos efectista y más efectivo, menos fuegos de artificio y más concreto. La situación lo requería. Luego ya en cada departamento, la verdad es que no hago un seguimiento al detalle. Digamos, yo veo la foto en conjunto de las distintas áreas y veo un poco, y luego información que me llega pues por distintos lados de gente que está en el propio sector y que me comenta cosas y bueno, pues me permite mantener ese vínculo con el sector turístico, con el cual bueno, pues llevo muchísimos años vinculado y me gustaría seguir evidentemente vinculado, ¿no? La última cuestión, lo decía usted antes, dentro de un año hay elecciones, no sé dónde se ve dentro de un año y medio. Pues la verdad es que no lo tengo nada claro. Yo creo que las etapas hay que terminarlas. Yo creo que he hecho una etapa en este Parlamento como diputado de la oposición, bueno, pues con las limitaciones en cuanto a, bueno, pues a la capacidad que he podido tener correcta, o al menos yo creo que ha sido correcta, por supuesto manifiestamente mejorable como todo lo que hacemos, pero yo creo que toca pues cerrar la etapa y volver al sector privado, al sector turístico, de donde vine. Estuve en el sector público, me volví al sector privado, volví a entrar en esta legislatura en el Parlamento de Canarias y bueno, pues seguramente me vuelvo otra vez al sector privado, que es lo que pues, a mí también me gusta y me llama y me atrae. Ricardo Fernández de la Puente Verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista y a ayudarnos a entender y a responder a algunas cuestiones de la actualidad informativa de Canarias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos, les dejamos ya con toda la programación. Sabéis que también en estos días de mucha festividad, sobre todo en la capital tinerfeña, tendremos también programación especial, pero no solo de Santa Cruz de Tenerife. Seguimos mostrando pues, lo que ocurre también en torno a la cultura y las tradiciones de otros lugares de Canarias, pero también sin descuidar nuestra parte informativa. El jueves volvemos con más entrevistas aquí en Canarias al Día. Que pasen una feliz noche.